El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El espíritu, simplemente, puede no decir nada. Muchos han experimentado un silencio absoluto durante muchos días. Parece como si estuviera durmiendo. ¿Significa esto que durante estos días en que el espíritu está inactivo no deberíamos hacer nada? ¿Debemos permanecer quietos durante cierto número de días, ni orar, ni leer la Biblia, ni efectuar ningún trabajo? Nuestro sentido común espiritual replica vigorosamente, no, de ninguna manera deberíamos perder este tiempo. Pero si hacemos algo durante este periodo, no significará que estamos trabajando bajo el poder de la carne y no según el espíritu. Ahora bien, este es justo el momento en que deberíamos aplicar el principio de que la mente obra en apoyo del espíritu. ¿Pero cómo? Cuando el espíritu está durmiendo, nuestra mente tiene que venir a hacer la obra del espíritu. Y antes de poco veremos que este último se añade a la obra. La mente y el espíritu están íntimamente entrelazados, el uno ayuda al otro. Muchas veces el espíritu siente algo que hace entender a la mente y entonces se entra en acción, en tanto que en otras ocasiones el espíritu está inmóvil y necesita ser despertado por medio de la actividad de la mente del creyente. Si el espíritu está inactivo, la mente puede inducirle a moverse. Y una vez se mueve, el creyente debería seguir. Esta inducción del espíritu por la mente es lo que llamamos con la expresión el principio o ley de la mente en ayuda del espíritu. Es un principio en la vida espiritual que dice que al principio deberíamos ejercitar nuestro sentido espiritual para captar el conocimiento dado por Dios, pero después hemos de guardar y usar este conocimiento por medio de la mente. Por ejemplo, uno nota que hay una gran necesidad en alguna parte. Debido a este conocimiento recibido de Dios, se da cuenta de que debe orar y suplicar a Dios lo necesario. Pero en este momento en que el creyente ve la necesidad, el espíritu no se siente dispuesto a orar. ¿Qué hay que hacer? Debe orarse con la mente en vez de esperar a que el espíritu se mueva. Toda necesidad es una llamada a orar. Aunque al principio oras a pesar del silencio de tu espíritu, a medida que oras, pronto vas a darte cuenta de que algo surge dentro de ti. Significa que tu espíritu se ha unido finalmente a esta obra de oración. A veces, nuestro hombre interior está tan oprimido por Satanás, o perturbado por la vida natural, que apenas podemos discernirlo. Se ha hundido tan bajo que parece que ha perdido conciencia de sí mismo. Seguimos sintiendo la presencia del alma y el cuerpo, pero el espíritu parece estar ausente. Si esperamos que se mueva para empezar a orar, probablemente nunca lo hará, ni va a recobrar su libertad. Lo que hemos de hacer es orar con lo que la mente recuerda que es la verdad recibida un tiempo y en esta oración resistir el poder de las tinieblas. Si alguna vez no sentimos el espíritu, deberíamos orar con nuestra mente. Una actividad mental así, acabará incitando a nuestro espíritu a que se mueva. Orando con la mente, 1 Cor. 14:15, podemos activar al espíritu. Aunque al principio pueda parecer que estamos orando con palabras vacías, desprovistas de todo significado, no obstante, al seguir orando con la mente y resistiendo con oración, nuestro espíritu pronto va a ascender. Con lo cual el espíritu y la mente van a trabajar juntos. Tan pronto como el espíritu entra en acción, la oración pasa a ser significativa y completamente libre. La cooperación entre estos dos elementos delimita el estado normal de la vida espiritual. La guerra espiritual. Si un creyente en estado de guerra espiritual descuida la ley del espíritu y la mente obrando conjuntamente, estará esperando continuamente que Dios le conceda una carga en vez de estar en guerra constantemente contra el enemigo. Debido a que al presente no tiene idea de que exista esta guerra, el creyente llega a la conclusión de que tiene que esperar hasta que tenga esta noción, y que sólo entonces puede empezar a orar contra el enemigo. No se da cuenta de que sí ha empezado a orar con la mente su espíritu. Inmediatamente siente esta guerra.
puesto que sabemos lo malvado que es el espíritu del mal, y en qué forma molesta a los hijos del Señor, así como a los hijos de los hombres, y puesto que deberíamos comprender también que hemos de orar contra él a fin de poderle enviar cuanto antes al abismo sin fondo, ¿cómo nos atrevemos a esperar para orar hasta que nuestro espíritu reconozca lo urgente de la necesidad de hacerlo? Aunque seguimos sin ser conscientes de la guerra, a pesar de todo debemos orar. Empieza a orar con la mente, maldice al espíritu maligno con las palabras que ya hemos aprendido, y nuestro espíritu pronto se hallará activado y añadirá su poder tras estas palabras de maldición. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el Espíritu Santo, temprano por la mañana, te unge poderosamente para que puedas maldecir al enemigo con tu espíritu, pero al mediodía notas que has perdido este espíritu. ¿Qué debes hacer? Deberías hacer con la mente ahora lo que has hecho por la mañana en el espíritu. El principio espiritual es que todo lo recibido en el espíritu debe ser preservado y empleado por la mente. El arrebatamiento. Esta ley de la ayuda de la mente puede aplicarse también a las cuestiones de fe con respecto al arrebatamiento. Al principio gozas del espíritu del arrebatamiento, pero más tarde sientes que está desprovisto de la vivencia de la proximidad del retorno del Señor y de la realidad de su arrebatamiento. En este momento debes recordar la ley de la mente que viene en ayuda del espíritu. Debes orar con la mente aun cuando tu sentido espiritual esté vacío. Si esperas simplemente a que tu espíritu sea llenado de nuevo con el sentimiento del arrebatamiento, jamás vas a poseerlo, pero al ejercitar la mente a pensar y a orar, pronto estarás lleno de la vivencia espiritual que habías tenido antes. La predicación. Para la predicación de la verdad este principio es vital. Las verdades aprendidas en el pasado están ahora almacenadas en el cerebro. Comunicar a otros lo que está en nuestra mente simplemente por medio de nuestra mente no puede producir resultado espiritual alguno. Sin duda, al principio conocimos estas verdades en nuestro espíritu, pero en este momento el espíritu parece haber retrocedido y todo lo que ha dejado son recuerdos. ¿Cómo, pues, puede ser vuelto a llenar nuestro espíritu con estas verdades, de modo que pueda comunicarlas a otros por medio del espíritu? Mediante el ejercicio de la mente. Debemos volver a meditar sobre estas verdades ante Dios y orar sobre ellas una vez más, esto es, tenemos que tomar estas verdades como centros y orar alrededor de ellas. Pronto vamos a descubrir que nuestro espíritu está saturado una vez más de estas verdades que habían estado allí antes. Estas fueron poseídas inicialmente en el espíritu, más tarde fueron almacenadas en la mente del creyente y ahora vuelven a entrar en su espíritu por medio de la oración por la mente. Así estamos calificados para predicar las verdades que una vez conocimos en nuestro espíritu. La intercesión. Todos apreciamos la importancia de la intercesión. Con todo, frecuentemente, cuando hemos dedicado tiempo a la intercesión nuestro espíritu está inactivo y falla en proporcionarnos temas para la oración intercesoria. Esto no significa que no tenemos necesidad de orar en aquella ocasión o que podemos utilizar el tiempo para otras cosas. Al contrario, sirve como indicación para que intercedamos en oración con la mente y esperemos que el espíritu sea activado para participar. Debemos ejercitar la mente, pues, para recordar a nuestros amigos, parientes y colaboradores, para determinar si están en necesidad. Cuando recuerdas a cada uno de ellos, este será el momento para interceder en favor de todos ellos. Si al interceder en favor suyo nuestro espíritu permanece frío y seco, entonces sabemos que no tienes por qué orar por ellos. Pero supongamos que al mismo tiempo recuerdas una falta especial en tu iglesia local, o determinado número de tentaciones con las que la iglesia se ve enfrentada, o determinados obstáculos en la obra del Señor en alguna área particular, o algunas verdades destacadas distintivas que los hijos de Dios deberían conocer hoy. En este caso deberías interceder por cada una de ellas a medida que viene a tu atención. Si después de orar un rato sobre estos asuntos tu espíritu todavía se niega a responder,
cuando tú estás orando todavía con tu mente, entonces debes comprender una vez más que esto no es lo que el Señor desea que tengas presente en tu oración en el día de hoy. Pero supongamos que cuando tocas sobre ciertas materias en tu oración sientes como si el Espíritu Santo estuviera ungiéndote y tu espíritu parece responder. Este es un momento singular en que podrás darte cuenta de que estás finalmente intercediendo por aquello que está en el corazón del Señor. De ahí que el principio requiera el ejercicio de la mente para ayudar al espíritu a localizar su dirección. Con frecuencia un pequeño ejercicio de la mente da lugar a la respuesta del espíritu, pero en otras ocasiones, debido a nuestra estrechez mental o a nuestra torpeza, podemos vernos obligados a consumir bastante tiempo antes de que el espíritu coopere. Por ejemplo, Dios quisiera ampliar el alcance de nuestra oración para que incluya las naciones a fin de derrotar todas las obras disimuladas que está realizando Satanás entre bastidores. ¿O es posible que quiera que intercedamos por todos los pecadores en todo el mundo o por toda la iglesia? Tu mente, sin embargo, está fija en lo inmediato. Se requiere algún tiempo antes de que la mente esté dispuesta a considerar estas cuestiones de gran alcance y empiece a orar la oración del Espíritu Santo. Con todo, tan pronto como nuestro espíritu se une, podemos descargar todas las cargas que se refieren a este asunto particular, y debemos hacerlo. Deberíamos orar cuidadosamente y a conciencia sobre cada una y cada faceta de las mismas, hasta que nuestro espíritu está aliviado de su carga. Solo después podemos dedicarnos a interceder en favor de otras cosas. Este es verdaderamente un principio importante en nuestra vida espiritual. Siempre que Dios nos da nuevas oraciones generalmente son recibidas en nuestro espíritu, pero después no podemos esperar que Dios vuelva a rellenar nuestro espíritu con aquellas oraciones. En vez de esto, debemos ejercitar nuestra mente a orar continuamente sobre ellas hasta que nuestro espíritu una vez más recobre sus cargas. Conocer la voluntad de Dios. La guía de Dios no siempre nos viene de modo directo, a veces viene de modo indirecto. La guía directa del Espíritu de Dios pone en movimiento nuestro espíritu y así hace posible que conozcamos su voluntad. Si nuestra mente está atenta al movimiento en el espíritu podremos entender fácilmente la voluntad de Dios. Pero en los varios asuntos de la vida hay muchas cosas que Dios no nos las dice directamente. Hay muchas necesidades de las cuales, como hombres, nos damos cuenta. ¿Qué deberíamos hacer sobre estas necesidades conscientes? Podemos ser invitados a trabajar en alguna parte o bien algo nuevo puede suceder de repente. Estas cosas, es evidente, no son patrocinadas directamente por nuestro espíritu, porque nos llegan de otras personas. Nuestra mente ve la urgencia de resolver estos problemas, pero nuestro espíritu no responde. ¿Cómo podemos experimentar la guía de Dios en una situación así? Bien, cuando encontramos algo de este tipo, con nuestra mente hemos de pedir a Dios que nos guíe en el espíritu. Al hacerlo, experimentaremos la guía indirecta de Dios. Este es el momento en que la mente debe ayudar al espíritu. Cuando uno nota que su espíritu está inactivo debería ejercitar su mente. No es necesario que ayude cuando el espíritu está exudando su pensamiento de modo incesante, solo en caso de que el espíritu permanezca silencioso debe la mente llenar el vacío. En circunstancias como estas, el creyente debería ejercitar su mente considerando esta cuestión no resuelta delante de Dios. Aunque una oración y una consideración así surgen en la mente, antes de poco su espíritu estará colaborando en la oración y en la consideración. Su espíritu, que no lo sentía antes, ahora empieza a sentirlo, y pronto el Espíritu Santo se hallará dirigiéndole en su espíritu. Nunca debemos sentarnos sin hacer nada por falta de un movimiento inicial en el espíritu. Más bien debemos utilizar la mente para cebar al espíritu y activarlo para que nos ayude a conocer si esta cuestión es de Dios o no. El principio que gobierna la actividad del espíritu. En nuestra experiencia espiritual la operación de la mente es indispensable. A diferencia de las mareas en el océano, el espíritu no es llenado de modo espontáneo entrando y saliendo.
Para que esté lleno debe cumplir las condiciones para ello. Es aquí donde la mente asume su responsabilidad, el poner en movimiento lo que el espíritu pronto va a impulsar hacia adelante por su cuenta. Si esperamos indefinidamente que el espíritu esté saturado, vamos a tener un desengaño. Por otra parte, no deberíamos tener en estima excesiva la obra de la mente. Para este tiempo deberíamos saber que, a menos que nuestra acción venga del espíritu, no sirve propósito útil alguno. No debemos andar según la mente. ¿Por qué, pues, hacemos uso de la mente? No la ejercemos por amor a ella misma, sino por amor a inducir al espíritu a obrar. Por ello continuamos considerando al espíritu como el más importante. Ahora bien, si después que nuestra mente ha estado activa, durante algún tiempo el espíritu todavía no responde, como si no hubiera unción, hemos de dejar de ejercitarlo. Si percibimos en la guerra espiritual un vacío profundo prolongado dentro y nuestro espíritu sigue sin sentir nada, deberíamos hacer alto en la obra de la mente. Sin embargo, no deberíamos cejar en la obra a causa de resistencia por parte de la carne. A veces nos sentimos cansados y, sin embargo, sabemos que hemos de continuar. Otras veces sabemos que hemos de cesar. No hay una ley fija en las cosas espirituales. El hecho de que la mente apoya al espíritu puede ser comparado a hacer funcionar una bomba hidráulica de mano. En algunas bombas es esencial echar un poco de agua en un pequeño receptáculo a fin de proporcionar succión para que la bomba pueda funcionar. La relación de nuestra mente al espíritu es similar a la que hay entre el receptáculo de agua y la bomba. Si no se usa esta pequeña cantidad de agua para ponerla en marcha, la bomba será incapaz de sacar agua del pozo. De la misma manera, nuestro espíritu no se levantará a menos que sea primero ejercitado por la mente. El no empezar a orar con la mente, con miras a activar al espíritu, sería como si uno descuidara poner en el receptáculo el agua que se necesita y cesara en su intento de hacer funcionar la bomba al poco rato al ver que no sale agua del pozo. Las obras del espíritu son muy variadas. Con frecuencia es como un león lleno de vigor, en tanto que otras veces es como un niño que no tiene voluntad propia. Cuando es débil e impotente, la mente debe actuar como si fuera una niñera. La mente no es nunca una sustitución del espíritu, la mente meramente nos ayuda a activarlo. Si el espíritu cesa de ocupar su posición directiva, el creyente debe usar el poder de su mente en la oración para provocarlo de nuevo a la actividad. Si el espíritu se ha hundido a causa de opresión, debería emplear la mente para que evaluara la situación y orara hasta que se levante de nuevo y recobre su libertad. Una mente espiritual puede mantener al espíritu en una posición firme. Puede restringir al espíritu de una actividad excesiva y puede, también, elevar al espíritu de su estado caído. Vamos a explicarlo un poco más. Como se ha dicho, el espíritu puede ser rellenado solo mediante la ayuda de la mente espiritual. El principio es que en todas las cosas en las que el espíritu antiguamente participaba, ahora debería hacerlo la mente. Si el Espíritu Santo te concede su unción más adelante, te está atestiguando que estás haciendo lo que haces en el espíritu. Al principio no había nada de sentido espiritual en ello, pero al presente, el sentido en el hombre interior te asegura que esto es lo que se quería en primer lugar. El espíritu era impotente para hacerlo entonces, porque era demasiado débil. Ahora, sin embargo, por medio de la ayuda de la mente, puede expresar aquello que no podía expresar al principio. Podemos conseguir todo lo que necesitamos en el espíritu si consideramos y oramos con la mente. Esto dará lugar a que nuestro espíritu sea llenado otra vez. Hay que notar otro punto. En el conflicto espiritual el espíritu lucha contra el espíritu. Pero todos los poderes de todo el hombre deberían unirse a su espíritu en su lucha contra el enemigo. De estos la mente es el más importante. El espíritu y la mente se unen en la batalla. Si el primero es oprimido y empieza a perder su poder para resistir, el último debe proseguir el combate en su lugar.
Cuando la mente combate y resiste en oración, el espíritu con ello es vuelto a llenar y una vez más se pone a la altura de la situación. La condición de la mente. Aunque inferior al espíritu, la mente, no obstante, puede ayudarle. Además de animar al espíritu débil, debería ser capaz de leer y escudriñar los pensamientos del espíritu también. Qué necesario es, pues, que la mente sea conservada en su estado normal. Tal como los movimientos del espíritu tienen sus leyes, así también la actividad de la mente es gobernada por leyes particulares. La mente que puede trabajar libremente es una mente que se siente ligera y vivaz. Si se extiende demasiado, como al distender un arco, se va a sacrificar su efectividad en la obra. El enemigo conoce muy bien que necesitamos la mente para que ayude al espíritu, a fin de que podamos andar por el espíritu. Así que con frecuencia nos induce a que hagamos un uso excesivo de ella para de este modo dejarla inservible para funcionar normalmente y, por tanto, ser impotente para reforzar al espíritu en tiempos de debilidad. Nuestra mente es mucho más que un órgano para ayudar al espíritu, es también el lugar en que obtenemos la luz. El Espíritu de Dios dispensa la luz a la mente por medio del Espíritu. Si la mente está sobrecargada, renuncia al poder de recibir su luz. El enemigo entiende que si nuestra mente está oscurecida, todo nuestro ser entrará en tinieblas, por ello se esfuerza denodadamente para provocarnos a pensar tanto que seamos incapaces de obrar quedamente. Para andar según el Espíritu, un creyente debe inhibir la mente de un revolverse sin fin. Si persiste dando vueltas alrededor de un tópico, se preocupa y apena en demasía sobre ciertas cosas, y pondera con intensidad excesiva a fin de conocer la voluntad de Dios, puede resultar algo complicado y estorbar su operación normal. La mente tiene que ser conservada en un estado seguro y sólido. Como la mente ocupa una posición tan destacada, el cristiano, cuando trabaja juntamente con otros, debe tener cuidado en no hacer intrusión en el pensamiento de su hermano. Una acción así crea mucho sufrimiento para la mente de esta persona. Cuando sus pensamientos son guiados por el Espíritu, el creyente se siente muy aprensivo por las interferencias. Todo acto así pondría fin a su pensamiento y colocaría a su mente en una tensión más allá de lo apropiado, haciéndola incapaz de cooperar con el Espíritu Santo. En consecuencia, no solo hemos de conservar nuestra mente libre, sino que además hemos de respetar la mente de nuestro hermano. Primero hemos de averiguar la dirección del pensamiento de nuestro hermano antes de intentar responderle, de otro modo es posible que hagamos sufrir a este hermano de manera innecesaria. Capítulo 4. La normalidad del espíritu. Un espíritu erróneo es responsable con frecuencia de gran parte de nuestra conducta incorrecta. Si alguno desea andar en un camino espiritual, tiene que guardarse continuamente en un estado apropiado. Tal como la mente puede estar demasiado suelta, o ser altanera, o retraerse y volverse tímida, también ocurre con el espíritu. Si no es mantenido en el Espíritu Santo, será derrotado y su conducta exterior equivaldrá a sufrir una derrota. Deberíamos comprender que numerosos fallos exteriores proceden del fallo de nuestro espíritu interior. Si el hombre interior fuera fuerte y poderoso, podría controlar al alma y el cuerpo y, bajo todas circunstancias, impedirles todo exceso o libertinaje, pero si es débil, el alma y el cuerpo oprimirán al espíritu y harán que caiga. Dios está interesado en nuestro espíritu. Es en el que reside nuestra nueva vida, en el que obra su espíritu, que tenemos comunión con Él, que conocemos su voluntad, que recibimos la revelación del Espíritu Santo, que somos entrenados, que maduramos, que resistimos los ataques del enemigo, que recibimos autoridad para vencer al diablo y sus huestes, y en el que conseguimos poder para el servicio. Es por medio de la vida de resurrección en el Espíritu que nuestro cuerpo finalmente será cambiado en un cuerpo resurrecto. Según es la condición del Espíritu, así es la condición de nuestra vida espiritual. Qué esencial es que preservemos nuestro espíritu en su estado de normalidad.
Lo que interesa de modo especial al Señor respecto al cristiano no es su hombre exterior, su alma, sino su hombre interior, su espíritu. No importa lo altamente desarrollado que sea el hombre exterior, si este componente interior nuestro es anormal, todo nuestro andar será torcido. La Biblia se expresa bien claro sobre la normalidad del espíritu del creyente. Muchos cristianos maduros han experimentado lo que exhorta la Biblia, reconocen que para retener su posición triunfante y cooperar con Dios tienen que preservar su espíritu en las condiciones estipuladas en la palabra. Vamos a ver pronto cómo debe ser controlado por la voluntad renovada del creyente. Este es un principio de gran importancia, porque por medio de la voluntad se es capaz de poner al espíritu en su lugar apropiado. Un espíritu contrito. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Sal, 34 horas y 18 minutos. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el espíritu contrito y humilde. Is, 57 horas y 15 minutos. El pueblo de Dios piensa erróneamente con frecuencia que tiene necesidad de un espíritu contrito solo en el momento de arrepentirse y creer en el Señor o en ocasiones en que, más adelante, cae en el pecado. Deberíamos saber, sin embargo, que Dios desea que mantengamos nuestro espíritu en un estado de contrición en todo momento. Aunque no pecamos diariamente, sin embargo Él nos requiere que seamos de espíritu humilde constantemente, porque nuestra carne existe todavía y puede ser estimulada en cualquier momento. Una contrición así evita que perdamos nuestra vigilancia. Nunca deberíamos pecar, con todo, siempre deberíamos sentir pena por el pecado. La presencia de Dios la siente mejor un espíritu así. Dios no se agrada de que nos arrepintamos una y otra vez, como si esto fuera suficiente, más bien desea que vivamos en una contrición perpetua. Solo un espíritu de este tipo puede equiparnos para percibir y lamentar inmediatamente toda falta de armonía con el Espíritu Santo presente en nuestra conducta y en nuestros actos. También nos ayuda a reconocer nuestras faltas cuando nos las señalan. Este espíritu penitente es muy necesario, porque, a pesar del hecho de que una persona se ha unido al Señor para ser un espíritu, no por ello, más adelante, será infalible. El espíritu puede errar, Is, 29 horas y 24 minutos, incluso si no ha errado, la mente puede hallarse tan confusa que esté paralizada para ejecutar el pensamiento del espíritu. Una vida interior contrita nos ayuda a confesar instantáneamente y no a intentar esconder los puntos pequeños que los demás notan en nosotros como impropios de un creyente en el Señor. Dios exime a las personas que poseen un espíritu contrito, a otros Él no los puede eximir porque se requiere contrición para conocer la mentalidad de Dios. El que cubre sus faltas y las excusa no tiene un espíritu penitente, por ello Dios no puede salvarla hasta lo sumo. Necesitamos un espíritu susceptible a la corrección tanto del Espíritu Santo como del hombre, un espíritu dispuesto a admitir que ha vivido por debajo del nivel que le correspondía. Y entonces experimentaremos diariamente la salvación del Señor. Un espíritu quebrantado. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. Sal, 51 horas y 17 minutos. El espíritu quebrantado es el que tiembla delante de Dios. Algunos cristianos no sienten ninguna desazón en su hombre interior después de haber pecado. Un espíritu que sea santo será quebrantado delante de Dios, como era el de David después de haber pecado. No es difícil hacer volver a Dios a los que tienen un espíritu quebrantado. Un espíritu afligido. Miraré al hombre que está afligido y contrito en el espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Is, 66, 2. El espíritu en que Dios se deleita es el espíritu afligido porque le reverencia y tiembla ante su palabra. Nuestro espíritu debe ser mantenido en continuo temor reverencial al Señor. Toda confianza propia y todo orgullo deben ser hechos polvo, la palabra de Dios tiene que ser aceptada como la única guía.
El creyente debe poseer dentro de sí un santo temor, no puede tener confianza en absoluto en sí mismo, debe ser como los que tienen el espíritu tan afligido que no se atreven a levantar la cabeza, sino que humildemente siguen los mandatos de Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.